Los nichos normalmente eran para proteger el hogar. Siempre se ponían los cráneos de los antepasados para cuidar la casa. ¿Ustedes sabían que en la actualidad existe un pueblo inca viviente? Pues eso es lo que están viendo aquí a mi alrededor. Este es Ollantaytambo, un sitio muy conocido porque es el punto del cual se parte para finalmente encontrar a Machu Picchu. La base de sus edificaciones, su estructura urbana, su configuración espacial corresponde exactamente a lo que teníamos aquí hace 500 años. Vamos a visitar sus calles, que son absolutamente mágicas, pero sobre todo quiero que veamos la estructura que le da forma a esas calles, que son las canchas, o lo que sería para nosotros las cuadras que había en la época de los incas. Bueno, pero antes de comenzar con todo eso, hagamos una pequeña línea del tiempo para comprender la importancia que tuvo este lugar en la historia inca. Año 1400, Viracocha realiza sus primeras incursiones en el Valle de Urabamba. 1448, Pachacutec declara la guerra a los habitantes de Ollantaytambo. 1450, finalmente Ollantaytambo es anexado a las propiedades reales incas. 1488, comienza la construcción de suntuosos edificios aquí en Ollantaytambo. 1532, durante el periodo de colonización española, Ollantaytambo se convierte en el punto de comando del Manco Inca. Hola amigo. Y finalmente, en el año de 1537, el Manco Inca derrota a los españoles en esta región. ¿Cierto? Cierto. Si vamos a hablar de la estructura urbana, pues de una vez comencemos con este punto, que es la plaza principal. Algo que tiene muy interesante es que no está localizado en la parte central de la sección residencial, que es lo que solemos ver en la mayoría de los pueblos. Lo que estamos viendo a mis espaldas es solamente una hilera de casas, pero realmente lo que es el pueblo como tal se desarrolla de estas fachadas que están viendo a mis espaldas 3 cuadras hacia atrás. ¿Y por qué? Eso sucede porque el punto de entrada al pueblo es exactamente el mismo que había en ese entonces con relación al que tiene el día de hoy. Aquí vemos una montaña. Aquí ahorita no la vemos, pero aquí hay otra montaña. Y el único punto de acceso que había al pueblo era este. Eso quiere decir que aquí había un puesto de control militar que se aseguraba de saber quién entraba y quién salía de Ollantaytambo. Aquí es donde comenzamos a ver cómo los muros originales de la época inca se han conservado. Y miren la distancia que habían de fachada a fachada. Creo que no tenemos más de 3 metros de ancho. Miren cómo los canales que fueron diseñados en esa época se mantienen hasta el día de hoy y siguen siendo totalmente funcionales. Aquí estamos en medio de 2 canchas y fíjense la distancia. Aquí creo que es menos de lo que tenemos en las calles principales. No debemos tener más de 2 metros. Estos son los muros que fueron conservados desde la época de los incas, pero nos podemos dar cuenta que ya en la época colonial fueron añadidas nuevas construcciones. Obviamente las calles comienzan a generar una estructura que va a dar paso a las manzanas. Y las manzanas están subdivididas en 2 segmentos que se llaman las canchas. Hola, perrito. Miren, un perrito perdido en las calles incas. ¿Qué más? Yo les iba a explicar directamente cómo funcionan las canchas, cómo funcionan las viviendas. ¿Qué mejor que un verdadero... Ollantino. Gracias. Pero ¿quién mejor que un ollantino para que nos lo explique? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Dilmer, he nacido acá en Ollantaytambo en 1993 y las historias y tradiciones de este pueblo nos las han ido pasando de antepasado a antepasado, y la mayoría de los ciudadanos ollantaytambinos conocen las historias de su pueblo porque nos han ido transmitiendo cada generación cómo ha sido y cómo se ha formado cada pueblo, cada casa, cada estructura que ha habido aquí en Ollantaytambo. Nos han ido indicando de qué manera se ha podido hacer. Dilmer y su familia, que estaban en una reunión familiar, han sido muy amables, me han invitado a seguir y él directamente nos va a explicar cómo funciona su casa. En este caso estamos acá en una casa museo en Ollantaytambo, donde todavía se conservan costumbres y tradiciones incas. Por ejemplo, el techo es naturalmente de paja, se cambia cada 5 años y forma parte del Aini. La familia convoca a todos los familiares para hacer el cambio y es un trabajo familiar. Ahora, en esta parte del hogar
también tenemos partes de las ventanas que son netamente incas, las piedras, y en esta parte también están los raquis, o donde se conservaba la chicha de jora. La chicha de jora es una bebida inca del maíz fermentado que se servía en chombas, en jarras, y también en este lado tenemos lo que podría ser una licuadora antigua, que es el batán, la llacta, donde se muelen todos los tipos de alimentos y se vuelven polvo. Como se puede ver en esta ocasión, es un batán donde se muele con piedra y los alimentos en medio de ellas. Se puede hacer harina de tal alimento para consumo humano, ¿no? Ahora, en esta parte de acá vemos que todavía se conservan la cocina inca, que es a base de arcilla, y en este caso ya las ollas o la cocina o las ollas de barro ya no están presentes, pero sí se tenían en cuenta. Esta es la chaquitaclia. Es un elemento para voltear la tierra o para cultivo, donde se utilizaba el 90% de fuerza y el 10% de la herramienta. Ya con el tiempo se ha ido utilizando los ganados o los toros, y se ha ido utilizando el yugo, la llacta, se ha ido utilizando para el arado y para el volteado de la tierra. En esta parte también tenemos la conservación de los alimentos, como es el charqui. Normalmente para viajes largos se echaba la mayor parte del sal para conservar el alimento fresco. Ya al momento de llegar a su destino, se lavaba con bastante agua para quitar toda la sal y para que vuelva a ser consumible el alimento. También en este valle de acá de Ollantaytambo tenemos más de 30 variedades de maíz, como se puede ver acá, y al igual que el pescado, también se utiliza para la carne, para el mantenimiento de la carne, que normalmente en quechua se le llama charqui, como estos. Ahora, los cuis también son animales netamente andinos, que son bastantes beneficiosos en proteínas y bajo en grasa. ¿Alguien vive aquí? Claro. ¿Cuántas personas viven aquí? Normalmente una familia de 5 personas. ¿Y en ese momento viven 5 personas? Sí. Pero solo en una cama. Sí, es que la persona mayor en este momento es la que vive acá. Las otras personas tienen un cuarto aparte y donde pueden descansar. O sea, viven en una cancha. Claro. En un edificio aparte. Normalmente en cada cancha son 4 familias, una por cada lado. En este lado somos una familia, al otro lado es otra familia, al otro lado es otra familia y al otro lado otra familia. Esta netamente es estructura inca. Cada cancha tenía 4 familias y un patio central. En esta parte tenemos los quipus. Antiguamente se decía que los incas no tenían una escritura, pero estos quipus tenían mucha información. Por ejemplo, cada quipu representaba cierto número de guerreros o de habitantes en cada ciudad. Cuando los incas tenían que conquistar una ciudad, estos quipus eran llevados de un lugar a otro, llevando la información en cada nudo. Cada nudo representaba una información de cuánta cantidad de guerreros había, cuánta cantidad de gente, a cuánta distancia estaba el otro pueblo, y estos representaban los quipus. ¿Quién los leía los quipus estos? Eran los alto misayo, con las personas más educadas del imperio inca, quienes traducían estos nudos que hay en cada hilera, ¿no? Cuéntame, ¿por qué los nichos? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Los nichos normalmente eran para proteger el hogar. Siempre se ponían, como se puede ver en la parte de allá, los cráneos de los antepasados para cuidar la casa, para proteger la casa. Hoy en día ya no hay esa costumbre porque es prohibido. Siempre había los cráneos de los antepasados para proteger el hogar. Ahora, en esta parte también, en este hogar, se sigue conservando costumbres y tradiciones incas. Por ejemplo, acá hay réplicas de armas incas.
como normalmente eran cuero de llama o de alpaca, todo esto, y en la parte final había una piedra que es llamada jiguaya, o es una piedra volcánica, que era muy resistente a las demás piedras, que podía dañar mucho a las personas. Como en este caso, esta es una piedra jiguaya, que es más dura que una piedra convencional, y por el mismo hecho, podía romper cráneos, fracturar o podía romper huesos. Por ese mismo tema, hoy en día ya no se utiliza. Estas son réplicas de las armas incas que había en ese entonces, ¿no? Ministerio del Medio Ambiente, protección animal. Claro, por protección animal, y no se puede matar a los cóndores. En este lado, acá en Ollantaytambo, las construcciones incas estaban planificadas para una cancha. Cada lado tiene una familia aproximadamente conformada por 4 o 5 personas donde vivían, ¿no? En este lado es una familia, este lado es otra familia, este lado es otra familia y este lado es otra familia. Y la cancha tenía un patio principal. En estas canchas habían canales de agua, donde los canales, o cuando había lluvias, para que no se empozara el patio y resbalara por el techo, que eran netamente de paja, y estos canales de agua llevaban a un canal principal, donde se trasladaban netamente hacia el río, por todos los canales principales que habían alrededor de la ciudad, que también servían para regar los centros de cultivo, que eran las chacras. Pues ya dejamos la casita inca y de hecho nos encontramos en la ciudad de Aguascalientes con la gran expectativa de visitar Machu Picchu. ¿Qué les parece, amigos míos? Coincidimos en que Ollantaytambo es un pueblo inca viviente, una representación de ese pueblo maravilloso 600 años después. Por favor, todo lo que me quieran decir en la caja de comentarios y nos veremos a la próxima.